muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a todos los presentes. Damos comienzo a esta actividad formativa 1 del programa de doctorado interuniversitario en comunicación, esta promoción 2018-2019. Vamos a hacer hoy una brevísima presentación, en parte porque nos consta la dedicación múltiple que la mayoría de los presentes tiene en tantas y tantas facetas de la vida laboral y personal, y en parte también porque hemos conseguido un rato el salón de grados, este salón de grados que está permanentemente ocupado, por suerte, por actividades de diverso tipo. Podemos utilizarlo hasta las 5 de la tarde, así que vamos a cumplir nuestra promesa de no alargarnos más allá de esa hora. Lo que vamos a hacer, y en razón de conseguir aprovechar al máximo esta hora y media que tenemos por delante, es empezar saltándonos la presentación formal, que después la hacemos, y pasando directamente la palabra a Mónica, que está sentada aquí a mi derecha, que es vicedecana de Movilidad de la Facultad de Comunicación, y Lorena, sentada a mi izquierda, que es vicedecana de Investigación, entre otros cometidos, pero también de Investigación de la Facultad de Comunicación, porque ambas tienen información interesante, relevante, de esa información que recurrentemente nos llega en forma de pregunta por vuestra parte. Bueno, hemos pensado que en este caso una manera buena de acelerar en lo posible la transmisión de información era pedirles a ella que os contaran resumidamente aquello que sabemos que es objeto de vuestra preocupación, probablemente en estos momentos, que tiene que ver con opciones de movilidad para hacer el doctorado por una parte y con opciones para obtener becas de formación de personal investigador o similar por otra. En el orden que ellas decidan, como digo, perdón, por mucho que intentemos aprovechar el tiempo y saltarnos las formalidades de presentación, sí que le agradecemos muchísimo a la decana de la facultad, María del Mar Ramírez, que esté con nosotros y que ha venido exclusivamente para saludarle y para abrir formalmente este curso de doctorado. Bueno, muy rápido también por esa brevedad. Yo simplemente quería daros la bienvenida de forma institucional a este curso del doctorado interuniversitario en comunicación. Sabéis que es un proyecto que desarrollamos en conjunto 4 universidades, la Universidad de Sevilla, desde donde se aprobó, por lo cual el sistema de garantía de calidad que rige en el doctorado es el de la universidad nuestra. También está la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva y la Universidad de Cádiz. Tenemos 6 líneas de investigación, de las cuales 4 funcionan en nuestra facultad. Son las líneas a las cuales pertenecéis cada uno de vosotros, dependiendo de vuestro director y tutor de tesis doctoral. Tenemos ya casi 400 alumnos, un claustro de en torno a 80 profesores, en torno también a 50 tesis leídas, algunas ya casi por leer, que llegan a ese cómputo de 50 con un número importante de menciones internacionales. Todo esto en 4 puntos distintos de la geografía andaluza y en un doctorado con un nivel de calidad cada vez más elevado y hemos hecho hace muy poco la renovación de la acreditación, estamos esperando la respuesta, pero la verdad es que los resultados son bastante interesantes. Esta actividad formativa 1 es la única de las actividades que hacemos cada una de las universidades de forma independiente, es la presentación de las líneas de investigación y de información general del programa. El resto de actividades formativas las hemos agrupado en 2 escuelas a lo largo del año, la escuela de otoño y la escuela de primavera. En esas actividades formativas sí que vais a coincidir con el resto de otros compañeros de otras universidades en actividades pues que procuramos que sean lo más provechosas desde el punto de vista metodológico, de cada uno de los requerimientos de esas actividades formativas que podéis ver en el programa de actividades que está en la página web del doctorado. Yo os quería invitar a seguir el Twitter de nuestro programa, también el de la facultad. Si no sois alumnos, muchos habéis estudiado en esta casa, otros no. Allí vais a poder localizar información de interés, sobre todo en el del doctorado, y también a través de esa vía podéis difundir cualquier elemento que os parezca interesante. Yo os doy la bienvenida, espero que en unos años que pasan muy pronto, porque son 3 años si lo estáis haciendo el doctorado a tiempo completo, nos encontremos en esta misma sala para felicitaros por la lectura de vuestras tesis y pues esto era todo por mi parte. Muchas gracias.
gracias, decana. Debemos reconocer que tenemos el apoyo constante del decanato en este programa y eso se nota en la tranquilidad con la que se trabaja e incluso en la felicidad con la que se trabaja. Yo os dejo. Muchas gracias. Y como prueba de esa colaboración del equipo de Canal, tenemos, como ya había indicado, a 2 vicedecanas para ofrecerles información puntual y actualizada sobre cuestiones que les interesan. Creo que va a empezar la doctora Mónica Barrientos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Y un poco el leitmotiv de lo que voy a hacer con esta presentación es esencialmente daros pautas para que conozcáis algunos de los programas becados de movilidad, es decir, básicamente movilidad apoyada con becas. A margen de esto, por supuesto, existe la movilidad sin becas, pero simplemente nos vamos a centrar en la que está con apoyo económico y con cobertura económica y al menos que sirva para ayudaros a realizar esa movilidad. Me voy a centrar esencialmente en la movilidad que hay actualmente, que está actualmente funcionando, y me voy a centrar en la movilidad Erasmus e internacional, en la modalidad estudio, que es una movilidad que precisamente el día 30 de noviembre cerró la convocatoria para el año que viene, por lo tanto ya estáis avisados de que el próximo año habrá convocatoria en noviembre, habitualmente sale en noviembre. Voy a hablar un poco en qué consiste para que la podáis conocer. Igualmente vamos a hablar de otra modalidad que muchas veces no se suele pensar en ella, pero es la modalidad no de estudio, sino de movilidad Erasmus prácticas, que también podéis hacer movilidad vinculada con el doctorado en universidades extranjeras y en instituciones extranjeras, igualmente, pero dentro todo del espacio Erasmus. Y os voy a dar 2 casos de movilidad que actualmente está abierta, que son las convocatorias de movilidad vinculadas a Harvard y también a la Universidad de Cornell, para que un poco también veáis lo que existe actualmente abierto y, sobre todo, también podáis tener pautas un poco para encontrar información, que es un poco también a dónde voy, que podáis encontrar fácilmente información sobre esto. Empezando por lo primero, la Convocatoria General de Movilidad Internacional, Erasmus, como os he dicho, cerró hace prácticamente 4 días. Sin embargo, habitualmente abre en noviembre y es una convocatoria de movilidad que tiene destino para también doctorado, no son muchos, vamos a intentar mover a ver si es posible algo más en relación a eso para próximas ediciones y de todas maneras siempre podéis consultar las convocatorias en la propia página web del Centro Internacional. En este caso es la convocatoria que ha salido este año, la última que ha salido y que permite, pues simplemente esto como referencia, podéis echar un vistazo a cuáles son las bases de la convocatoria y así podéis conocer los criterios. El criterio, tenéis en cuenta que si vais a hacer una movilidad Erasmus, es indispensable el idioma, la acreditación oficial del idioma, eso es fundamental. Sin ella, ni siquiera puedes concurrir a la convocatoria en tema Erasmus, ni siquiera puedes concurrir a ella. Por lo tanto, esto sí os puede orientar un poco sobre las condiciones, los requisitos, etcétera. Como veis, es una movilidad de carácter general de estudio que incluye a los alumnos de doctorado, ¿vale? Por lo tanto, es una posibilidad de movilidad con plazos, toda la convocatoria establece cómo funciona, por lo tanto, por eso os invito, más que explicarlo, os invito a leerlo, ¿bien? Y que lo podáis conocer y directamente en la página web del Centro Internacional, si me permitís, aunque he ido directamente a la convocatoria, pero simplemente buscando os metéis directamente en la web del Centro Internacional, que es quien gestiona estas movilidades, es internacional.us.es. Accedéis a la página web y fijaros aquí directamente en la primera entrada, en el primer enlace destacado, tenemos la movilidad internacional que cerró hace unos días, es justamente la que hemos explicado y aquí explica a nivel general toda una serie de cuestiones y aquí os lleva el link a esa convocatoria general que precisamente es la que os he mostrado antes directamente, ¿vale? Simplemente para que veáis dónde podéis encontrar toda esa información, los criterios, los destinos, aparecen los listados de destinos, etcétera, con el requisito de idioma, con la duración de la estancia, la que está preestablecida en convenio, el acuerdo que tenemos con la otra contraparte, con la otra universidad, y os podéis hacer una idea más o menos del tipo de destinos que tenemos y a los cuales se puede optar dentro de esa movilidad. Más cosas.
es una movilidad que se solicita a través de Internet, es decir, a través de la plataforma de secretaría virtual, es decir, a través del vicedecanato no se hace nada en ese instante, en la fase de concurrencia a la convocatoria, solicitud de los destinos, no se hace nada a través de la, como os digo, a través del vicedecanato, y todo es a través de gestión online, a través de la plataforma de la Universidad de Sevilla, de la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla. ¿Para quién? Pues como hemos visto antes, para todos los niveles de estudio dentro de la Universidad de Sevilla, grado, máster, en vuestro caso, pues doctorado, con la circunstancia de que deben de estar matriculados los alumnos en ese curso, en ese nivel de estudios, dentro del año en el que se solicita la movilidad, ¿vale? Lo que la movilidad siempre se hace para el año siguiente, ¿vale? Por lo tanto, lo que ha abierto ahora y cerró hace unos días y que todavía está por salir el estado provisional, etcétera, etcétera, será para la movilidad del año 2019-2020. Por lo tanto, para el próximo año podréis concurrir a la convocatoria de 2020-2021. Bien, aunque se solicite en el año 19-20, ¿vale? Siempre la movilidad es al año siguiente, y los requisitos que indica la convocatoria siempre tienen que estar cumplidos y justificados en la fecha de la convocatoria, de cierre de convocatoria. Es decir, no sirve decir, vale, yo tengo el inglés, pero no lo tengo acreditado, me falta acreditarlo, me lo dan en enero. ¿Vale? No sirve. Tendríais que tener previsto, lo digo porque tenéis un año vista, para tener preparado el certificado de idiomas en el caso de que queráis hacer movilidad en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, es importante, tenéis un año vista para conseguir la acreditación de idioma en el caso de que sea necesario en vuestro caso. Más cosas. Por ejemplo, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de adjudicar las plazas? Esencialmente, el expediente académico, la media del expediente académico que tenéis, a fecha de cierre de convocatoria de septiembre del año en curso en el que se saca la convocatoria, y sobre todo lo más importante ahora mismo, si sobre todo es lo que tenéis que conseguir, es el certificado de idioma. En función del destino hay un requisito de idioma específico. Bien, no todos los destinos piden inglés, en función de a dónde se vaya, cada destino tiene un requisito específico, y no solo de idioma, sino de nivel de idioma. Además, tienen que ser idiomas que entren dentro de la certificación dentro del marco común europeo de referencia de las lenguas, y tienen que ser certificaciones oficiales del idioma, ¿vale? Simplemente también para que lo veáis y lo tengáis presente. En el caso especial de los estudiantes de doctorado, y traigo a colación todo esto, precisamente porque una estancia de estudios Erasmus puede aprovecharse para dos cosas. Por un lado, puede aprovecharse para conseguir una mención internacional del título de doctorado, es decir, no se quedaría meramente en una estancia que he realizado, sino que podía ser aprovechable cumpliendo las características y las circunstancias que ahora vamos a explicar para la mención internacional del título de doctor, o también podríamos optar a, ya que estamos de estancia, poder conseguir una cotutela de nuestra tesis con un profesor en una universidad extranjera dentro del marco Erasmus, y de esa manera beneficiarnos de poder tener, pues, como os digo, esa cotutela en nuestro título de doctor, y por lo tanto poder optar a tener ese doble título de doctorado por la Universidad de Sevilla, en la universidad en la que hayamos realizado la estancia y nuestro tutor también sea de esa universidad. Para ello, tenéis en la propia web del Centro Internacional de Doctorado, doctorado.us.es, tenéis las indicaciones al respecto de cuáles son los requisitos en uno y en otro caso. Lo podéis tener aquí, simplemente con que vayáis a la Escuela Internacional de Posgrado, pero no solo ahí, porque si os fijáis, anteriormente, cuando entrábamos en la convocatoria de Movilidad Internacional Erasmus, habéis visto que aquí había un texto antes de llevarnos a la convocatoria. Aquí hay un texto en el que también nos da enlaces a la movilidad internacional específica de doctorado vinculada para poder beneficiarse del doble título de doctor y la cotutela. Estos mismos enlaces son los que tengo en la presentación y que se accede directamente desde Escuela Internacional de Doctorado. Igualmente también están estos enlaces y van a explicar, pues, lo que brevemente os voy a indicar, ¿vale? Para conseguir la mención internacional del título de doctor, tenéis que realizar una estancia mínima de 3 meses fuera de España, en una institución que sea una institución de enseñanza superior o un centro de investigación de prestigio, ¿vale? A su vez, además de todo eso,
tesis doctoral en parte tiene que estar redactada en el idioma en el cual se ha realizado la estancia. La normativa indica que el mínimo debe de ser al menos el resumen de las conclusiones en ese idioma, ¿vale? Evidentemente, aquí queda excluido en el caso de que hagamos una estancia en Iberoamérica. Entonces, evidentemente, se asume que no tiene que estar en otro idioma que no sea el español, en ese caso, en el caso que sea un país de habla hispana. Y, evidentemente, también, además, entre los requisitos está que la tesis tiene que estar informada por un mínimo de 2 expertos, es decir, tenemos que avalar la tesis con un informe por escrito de 2 especialistas de universidades extranjeras también, que avalen el trabajo que se ha realizado en nuestra tesis y además también formando parte del tribunal de doctorado, de enjuiciamiento de la tesis, tiene que haber también un especialista extranjero. Un especialista extranjero que tiene que pertenecer igualmente pues, a una institución, ya os digo, de prestigio internacional que también avale el trabajo que se ha realizado en la tesis doctoral. Estos son los retazos básicos y fundamentales. Para más detalles tenéis los enlaces que vienen desde el Centro Internacional y si necesitáis el enlace concreto, mira Mónica, no lo encuentro, me escribís y yo os lo envío, sin ningún problema. O no sé si, Carmen, se podría distribuir la presentación esta entre los alumnos, si no os dejo copia de la presentación y ahí tenéis clic directamente los enlaces y a lo mejor para vosotros es todavía incluso hasta más fácil. Sin ningún problema te lo dejo aquí copiado por si se quiere distribuir. Vale, perfecto. Perdón, Mónica, voy a apuntar algo que, en fin, que es una pregunta recurrente. Esos 3 meses de estancia se pueden hacer de manera continuada o discontinua. También, sí. Puede ser acumulando periodos cortos o directamente hacer una estancia de 3 meses o superior a 3 meses. El mínimo simplemente tiene que ser de 3 meses. Sí. El máximo, pero de movilidad financiada. Que estamos dentro de la movilidad financiada. Si ya tú tienes tu propio sistema de becas personal que te lo puedes financiar, ahí ya no tienes límite de estancia. ¿Vale? Bien. En el caso de la tesis cotutelada, que es el otro caso en el cual podríamos aprovechar la movilidad Erasmus. Bien. En este caso necesitaríamos tener un convenio específico entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Destino. ¿Vale? Ese convenio específico significa que se firma específicamente para ese alumno de doctorado y no sirve para otro alumno de doctorado, sirve simplemente para ti. Tú que lo has promovido y has llevado a cabo prácticamente ese acuerdo. Además, también la tesis doctoral debe estar supervisada por 2 o más doctores de 2 universidades, una española y otra extranjera. Y además también, además del convenio específico, hay que también realizar un convenio de cotutela. ¿Vale? Junto a ello, además, durante el doctorado hay que realizar, en este caso, la estancia mínima sube a 6 meses, para poder tener el doble título de doctor, que, igual que en el caso anterior, puede ser en un periodo hecho directamente los 6 meses continuados o ir acumulando, haciendo un sumatorio, ¿no?, de meses o semanas de estancia en la universidad o en la institución en la cual se ha firmado el convenio de cotutela. ¿Vale? Por lo tanto, es otra manera también de aprovechar la movilidad y que, en fin, ahí la tenéis por si, básicamente ahora empezáis a planificar todas estas cuestiones, simplemente para tenerlas en cuenta. Perdón, en caso de cotutela, claro, el alumno, el doctorando, tiene el título de doctor por 2 universidades, en este caso por 5, porque nuestro doctorado, al ser interuniversitario, ya es un doctorado por 4 universidades. Si se hace una cotutela, pues al menos será doctor por 5 universidades, lo cual, en fin, en términos de currículum es muy conveniente, desde luego. Efectivamente. Y además del Erasmus Studio, que siempre se suele pensar en el Erasmus Studio, también existe una versión o una variante que es el Erasmus Prácticas. El Erasmus Prácticas permite realizar prácticas en universidades extranjeras e instituciones extranjeras vinculado a los estudios de doctorado y durante la formación del futuro doctor. En este caso, las estancias tienen un mínimo de 2 meses, máximo de 12, y se financian 3 máximo. Por lo tanto, si te quedas 4, 5, 6 meses y a partir de 3, la financiación, si tú quieres extenderla, depende de ti, realmente. No tienes un soporte de financiación a través del programa Erasmus.
¿Cómo se realiza? Pues esencialmente lo que se hace es firmar un acuerdo de formación en prácticas, para ese alumno concretamente, en donde sobre todo se promueve que el alumno busque la institución o la empresa en la cual desea realizar esas prácticas de doctorado. De tal manera que se promueve que tú busques la mejor institución que más adecúa a lo que tú quieres hacer en tu doctorado. Aunque el Centro Internacional proporciona un listado de destinos que ya tiene, por así decirlo, como de referencia o de plantilla, porque ya se han usado en otras ocasiones, yo sobre todo os animo a buscar, si os animáis por esta variante o esta alternativa, pensar en el destino que mejor encaja con lo que vosotros, con lo que demanda vuestra propia tesis doctoral y lo que queréis hacer con ella. Por lo tanto, es una opción también para vivir el Erasmus y sobre todo la movilidad de doctorado de otra forma. Se establece, por lo tanto, ese acuerdo de formación en prácticas y hay que, como os digo, se pueden elegir en la convocatoria máximo 3 destinos, por orden de preferencia. Y de esta manera se adjudican los destinos. El 50% de la puntuación que se consigue proviene de la antigüedad que tengamos en el propio programa de doctorado. En segundo lugar, en un 25%, una cuarta parte de esa puntuación depende de nuestro currículum vitae. Los alumnos de doctorado expresamente, el resto de alumnos no lo hacen, pero concretamente los alumnos de doctorado deben de proporcionar un currículum vitae de sus investigaciones, etcétera, para evaluarlas. Y además también, como os decía antes, el idioma es indispensable. También, incluso para la movilidad de prácticas, del Erasmus Prácticas, también tenemos que acreditar el idioma al cual nosotros, pues, al país exige y la institución también, o la universidad a la que nosotros vamos a concurrir, realmente también exige. Junto a todo este programa Erasmus y programas internacionales, os digo, todos becados, todos con apoyo económico, también existen actualmente abiertos 2 programas que yo creo que son de vuestro interés. Por un lado, está el programa de estancia postdoctoral en Harvard, que proporciona esencialmente, ahora mismo son para alumnos que ya han leído la tesis doctoral, por lo tanto es una beca postdoctoral que proporciona esencialmente 2 años de beca en Harvard y luego a la vuelta a la Universidad de Sevilla un contrato de 2 años al retornar. De esta manera, entre otras cosas, además de tener la tesis leída dentro de un margen concreto de fechas, en este caso desde el 1 de mayo de este año hasta el 31 de marzo del año que viene, y además con la calificación cum laude, es decir, ya empezamos ahí a establecer una criba. Por otro lado, también es necesario también ser becario FPU o FPI. También es otro de los requisitos que se solicitan, o del plan propio de investigación, que de todo eso va a hablar luego Lorena. Y también, yendo a un destino norteamericano, es necesario tener un certificado concreto de idioma. Muchos destinos piden certificados muy concretos de idiomas y en el caso de Harvard lo piden un TOEFL, en este caso además que esté en vigor y con un mínimo de puntuación, en este caso 100 puntos. Si le queréis echar un vistazo para saber, son unas becas que salen prácticamente todos los años hay edición, nueva edición, y aquí tenéis pues al menos la referencia para que podáis acceder a ella y podáis consultarla igualmente. Y pues prácticamente terminando, actualmente cierra mañana la convocatoria, cierra mañana la de estancia estival en Cornell. En Cornell lo que nos ofrece es, y esto sí es interesante para vosotros, estancia predoctoral y también postdoctoral. Es una estancia de investigación que transcurre durante el verano y esencialmente lo que se valora es la colaboración previa que tenga el candidato con la Universidad de Cornell a través de bien sus propias investigaciones de contacto directo con profesores de la Universidad de Cornell, como también el propio equipo de investigación en el cual esté incluido el doctorando, también las relaciones que tiene con la Universidad de Cornell. Es decir, que si estáis poniendo ya las miras aquí o lo pensáis, sería interesante que empezáis a extender tentáculos y enlaces y contactos con la Universidad de Cornell, ¿vale? Específicamente sería muy interesante que empezaseis a pensar en esto. Igualmente es una convocatoria publicada en la web del Centro Internacional y para encontrar información de forma muy resumida y un poco es la condensación de todo lo que os he comentado. Centro Internacional, página web del Centro Internacional, aquí encontráis todo lo
reciente y todas las convocatorias últimas de movilidad. Aquí encontráis todo tipo de convocatorias de movilidad, sin ningún problema. La cuestión es que ya tendréis que ir discriminando cuáles son las que os convienen, las que no os convienen, etcétera, en función de vuestros intereses y sobre todo porque no todas son para doctorado. Muchas son postdoctorales, otras son para alumnos de grado, otras son específicas para alumnos de máster, es decir, habría que ir viéndolo, pero al menos para que sepáis dónde tener información actualizada, centro internacional, cabecera, página matriz del centro internacional, aquí aparecen todas las novedades que hay actualmente en cuestión de movilidad y específicamente ya de doctorado, también en la propia web del Centro Internacional de Doctorado, la Escuela Internacional de Doctorado. Si os fijáis, últimas noticias, fijaros, tenemos becas de doctorado específicas y aquí tenéis ya información directamente vinculada con becas doctorales y de movilidad, incluyen las de movilidad y otras becas de las cuales os va a hablar Lorena ahora mismo, en un instante. Y sobre todo aquí interesante porque desde aquí podemos también acceder a información, como os decía antes, sobre el doble título de doctor y la cotutela igualmente internacional de nuestro título de doctor, de nuestra tesis. Por lo tanto, también aquí podemos acceder a toda esa información y, por lo tanto, pues básicamente son las dos fuentes recurrentes a las cuales yo os animaría a seguir, a tenerlas como páginas prácticamente de arranque del navegador. Sé que habitualmente ponemos en el arranque del navegador solo Google. Yo os animaría a entrar en la configuración del buscador y qué páginas se van a arrancar cuando yo abra el navegador. Pues yo pondría dos pestañas más. Yo pondría la de la Escuela Internacional de Doctorado y pondría también la del Centro Internacional, de tal manera que cada vez que entréis, aunque os parezca un poco pesado, pero tenéis ahí la recarga de al menos una vez al día si lo vais a ver. O si sois muy ordenados y decís, yo tenéis apuntado en la agenda todos los lunes lo voy a ver. Bueno, pues entonces nada, otra opción. Simplemente lo hablo de forma automática para que os sea mucho más fácil acceder a toda esta información. Y cualquier duda que tengáis, cualquier orientación que queráis que os puedo dar, que os puedo ayudar en algo, pues el Vicedecanato de Movilidad está abierto a vosotros. Nos podéis encontrar en la web de la facultad. Aquí tenemos una pestañita que es movilidad, contacto, si me permite, ¿vale? Y aquí, vamos a ver si se carga, bien. Aquí tenéis mi horario actual. Si vais a venir a verme, os recomiendo que lo miréis antes de venir. Puede sufrir modificaciones por circunstancias varias. Y tenéis aquí también una información básica, pero sobre todo me interesa información de contacto para todo lo que queráis. También aquí el correo del vicedecanato para cualquier duda que tengáis. Si nos podéis pasar, mira, Mónica, es una duda rápida, ¿qué pasa con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo buscar algo? Información, lo que sea, me echáis un correo y sin ningún problema, en cuanto lo vea, yo os respondo, ¿vale? Intentaré responder siempre de la mejor manera posible. Y muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Mónica. Seguro que han tomado buena nota de todo lo que has comentado y, desde luego, dejamos esta presentación, como hemos indicado ya. Doctora Lorena Romero, que va a hablarles de investigación, de becas de investigación. Voy a copiar. ¿Dónde lo dejo? Ahí en el escritorio. ¿En el escritorio? Vale, pues te lo copio en el escritorio. Vale. Vale. Al menos que así tengan el enlace. Buenas. Sí. Mónica, una pregunta muy fácil y creo que rápida. Yo he consultado este año los destinos que había. Tú, evidentemente, si quieres solicitar un Erasmus, te tienes que limitar a los destinos que ofrecen o Sí. tú puedes proponer… Sí, ¿no? Vale. Me podéis proponer a mí para que yo promueva un acuerdo. Ah, ok. Porque el acuerdo lo promueve el vicedecanato. Es decir, el vicedecanato se pone en contacto con la otra contraparte, la otra universidad, y si hay buena sintonía y tal, se promueve y se firma. Vale, sí, de hecho hay buenas relaciones, vale, pues tomo Entonces, nota. si estás interesado en algún destino en concreto que no esté dentro de nuestra oferta, o si ya lo tenemos, por ejemplo, para grado y lo quieres integrar para doctorado, es algo todavía mucho más sencillo porque sería una ampliación del acuerdo. Ok. El papeleo es mucho más fácil todavía. Vale, Simplemente, pues, me comentas a ver qué destino, cuál es el que te interesa y iniciamos contactos. Ok, Yo me gracias. iba a referir a esa dificultad. El
problema es de tiempos. Si quieres promover un acuerdo con una universidad con la que no haya convenio, probablemente vas a terminar la tesis antes de que ese convenio llegue a firmarse. Pero salvo lo que dice Mónica. Vale, sí, Salvo yo creo si que haya hay un convenio, acuerdo con claro. el máster de escritura creativa con la Universidad de Lyon. Exacto, y solo haya que ampliarlo. Pues Pero no entonces- está ofertado dentro del doctorado, claro. Entonces, Ni mucho- siquiera tampoco en el máster, que extraño, pero hay un convenio firmado ya. Bueno, pero permitidme que, perdón. Sí, no, por favor. Es que la anterior Disculpadme vicedecana de movilidad, que me meta, entonces que lo estoy viendo y estoy aquí. Vamos a ver, lo que puede suceder es que se tenga firmado un convenio con la Universidad de Lyon para otro tipo de actividades. Cuando nosotros firmamos un convenio con una universidad, ¿de acuerdo? Lo que firmamos es un convenio marco, es una especie de gran acuerdo donde se dice que las dos universidades están interesadas en colaborar. Dentro de esa colaboración podemos tener actividades para doctorandos, actividades para el grado, intercambio de profesores, celebración de es decir, se crea como un gran espacio donde podemos hacer todo lo que queramos. Si vosotros ya en concreto queréis que esa universidad aparezca su programa de doctorado ofertado dentro de una movilidad Erasmus como programa financiado por la Universidad de Sevilla, tiene que firmarse un acuerdo bilateral. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que si tenemos la primera herramienta, que es ese convenio marco, ese acuerdo marco, genial, porque normalmente yo os puedo decir que, bueno, y Mónica lo ha vivido ahora en el tránsito de un vicedecanato a otro, ¿no? La doble titulación del máster de escritura creativa con París Est, creo que ha tardado 2 años y medio. Es decir, yo lo que queríamos sobre todo prevenir es que hay que empezar a trabajarlo todo con mucha antelación. Es muy lento. Primero tienen que ponerse de acuerdo las universidades. Después de las universidades, nosotros como profesores tenemos unas ideas estupendas y todo lo vemos muy fácil. Pero cuando entran en juego los servicios jurídicos de cada una de las universidades, yo os puedo decir, mi anterior experiencia como vicedecana de movilidad, que eso ralentiza mucho todo el proceso, porque una palabra se puede debatir durante meses, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces tenemos convenio de colaboración, perfecto, el primer paso ya está solventado, ya tenemos el primer escalón subido, además el más grande, pero después habría que firmar un acuerdo bilateral, que significaría que para el programa de doctorado, en concreto, además, ¿para qué programa de doctorado? Porque a lo mejor Lyon o París Est tiene 2 programas de En el acuerdo bilateral se especifica programa de doctorado, duración de la estancia, ¿de acuerdo? Porque Mónica ahora ya lo está viviendo. Hay universidades interesadas en 6 meses, por ejemplo, las universidades francesas normalmente proponen 9, 10 meses porque su curso académico tiene esa duración. Entonces, ahí ya vamos definiendo cuántos alumnos, 1 o 2. Y los que se van para allá, ¿qué nivel de idioma? Un DL, un D. Y entonces ya donde se concreta todo. Entonces, en muchas ocasiones tenemos el gran acuerdo o el gran convenio, pero necesitamos darle una forma más concreta. Si ya está firmado, genial, porque yo creo que lo único que habrá que hacer es entrar en contacto con programa de doctorado allí, decirle que estamos interesados, si ellos están interesados, empezar a definir. Ya está, tan sencillo como eso, pero que penséis que los tiempos normalmente no juegan en nuestro favor, suelen ir normalmente un poco en nuestra contra. Ok, perfecto, gracias. No, en este caso es con Lyon. Lyon 2. El convenio está firmado con el máster de escritura creativa para hacer la doble titulación allí en Lyon, pero estamos hablando de máster. No, en este caso no se ofertaba. Entonces me interesaría hacer... Pues simplemente una ampliación del acuerdo bilateral que ya se tiene firmado con ellos e incluir el programa de doctorado siempre y cuando los responsables del programa de doctorado allí estén de acuerdo. Que hay que contar con que muchas veces a lo mejor les puede interesar el grado, pero no el máster o el doctorado, ¿vale? Okay. Gracias. Súper oportuna porque, en fin, Lorena tiene 4 años de experiencia, yo tengo meses de experiencia en la movilidad, entonces evidentemente ya puede aportar mucho más de lo que, en fin, yo puedo hacer. Y por otra parte, también apuntarte otra cuestión, que tú propongas al vicedecanato un destino no te asegura a ti ese destino, porque ese destino va a salir en convocatoria pública. Lo dejo ahí, ¿vale? Es decir, que lo proponga yo no quiere decir que sea mío, sino que, pero en fin, por algún lado, evidentemente. En práctica, sí, sí. Porque el acuerdo de formación va con vuestro nombre, ¿vale? Si conseguís que se firme un convenio con una universidad para lo que es la movilidad normal de estudio, ahí entra todos los estudiantes del programa de doctorado, pero el acuerdo de Erasmus Práctica lo hacéis vosotros, lleváis un plan de trabajo vosotros, tenéis un tutor allí con nombre y apellido, entonces sí os garantizáis que vais a ir vosotros,
¿de acuerdo? El Erasmus Estudios, tú puedes ser quien abra la senda, pero resulta que se la lleva el compañero de al lado, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, un poco de solidaridad también siempre se puede practicar. Muchas gracias. Si me permiten, yo voy a insistir en la recomendación del Erasmus Práctica, porque además de que tiene una cierta facilidad a la hora de gestionarse, es que también permite estancias muy aprovechables. Hablo de la experiencia de lo que hemos vivido ya en doctorado, porque generalmente se pueden enfocar como, en el caso de que convenga la tesis doctoral que se esté realizando, como el lugar donde se hace el estudio de caso. En este sentido, cualquier institución que tenga una mínima dependencia, no digamos ligada a la investigación, estoy diciendo, por ejemplo, puede ser una empresa, siempre que tenga un sector de la empresa dedicado a la investigación. Puede ser el lugar donde realizar unas prácticas Erasmus, y en este caso, pues si nos conviene por el tipo de tesis que estemos realizando, venirnos del convenio de movilidad con el estudio de caso hecho. Estoy pensando en algún convenio de prácticas que ya tenemos en curso, hay una tesis de estudios comparados entre varios estados, claro, pues parte del trabajo de campo se está haciendo gracias a esa práctica Erasmus. Yo desde luego la recomiendo porque suele ser una solución relativamente fácil de promover. ¿Alguna pregunta sobre movilidad? ¿Alguna pregunta más? Bueno, os animamos en cualquier caso porque realmente es una distinción muy bien valorada en todo tipo de concursos a los que se pueda concurrir. El haber hecho una tesis doctoral con mención internacional, además de daros una experiencia dilatada en el campo internacional por esos expertos que tenéis que buscar, por esa estancia que realizáis, por la presencia de un doctor extranjero en vuestro tribunal, por la necesidad de presentar parte de la tesis no solo por escrito, sino también de forma oral, cuando hacéis la defensa en otra lengua, pues desde luego es una experiencia que os viene muy bien en todos los sentidos, laborales y también en la carrera investigadora, pero es que además después es un mérito valorado de manera distintiva en cualquier concurso de mérito. Por ejemplo, para el concurso de méritos en una universidad hay un apartado específico donde se señala si la tesis se ha obtenido con mención internacional. Así que es algo que os recomendamos. Así como también las acreditaciones, que también hay que decirlo. La NECA, esas historias. Esas cosas. Bueno, pues Lorena ahora sí nos va a hablar específicamente de becas de investigación. Espera, o me ponéis un poquito el ordenador para acá para no mover mucho la mesa, ¿de acuerdo? Bueno, ya me ha presentado anteriormente la doctora Carmen Espejo, soy Lorena Romero, actualmente vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación, muy largo. Anteriormente fui vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales y por eso un poco la intromisión legítima en todo momento en la exposición de Mónica, que ha sido magnífica. Yo también me sumo a animaros a que os marchéis fuera. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la tesis doctoral o la realización de la tesis doctoral suele ser un proceso bastante intenso, exhaustivo, absorbente y en algunas ocasiones también viene bien pues durante ese breve periodo que os puede facilitar algunas de las convocatorias que ya os ha contado, pero algunas también de las que yo os voy a contar, os puede también servir un poco para ver vuestros estudios y vuestras investigaciones en perspectiva. Todos sabemos que nos metemos aquí en nuestra pequeña campana de investigación y nos salimos, y ese es el espíritu de la investigación, ¿no? Es un poco también esa amplitud de mira. Como ha mencionado Carmen, podéis entrar en contacto con todo tipo de expertos internacionales que os pueden ofrecer asesoramiento sobre metodologías, sobre nuevas corrientes de estudio. Es decir, que yo, como anterior vicedecana de movilidad y ahora como vicedecana de investigación, os voy a animar a que aprovechéis. En contra de lo que se puede creer, hay convocatorias, se sigue destinando dinero para subvencionar estancias de doctorandos tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Lo que pasa es que, evidentemente, bueno, pues a veces no tenemos tiempo para buscar toda esa información. Yo un poco voy a pisar algunas de las cuestiones que ha abordado Mónica, porque sí es verdad que, por ejemplo, yo voy a hablar ya de lo que sería becas de investigación que nos capacitarán en un futuro para hacer investigaciones en una universidad de carácter público, bueno, una universidad de carácter privado también, si así lo decidís, y también una formación ya más orientada a lo que es la docencia, ¿de acuerdo? En muchos casos estos dos términos van a ir indisolublemente unidos en alguna de las convocatorias que vais a ver. Algunas cuestiones previas, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí igual un listado con muchísimos enlaces que, bueno, resumirlo sería llevarme esta actividad, mañana otra más. Entonces, no, el sentido de la intervención hoy era simplemente deciros un poco qué puede haber,
dónde podéis buscar la información y, sobre todo, que tengáis algunas cuestiones muy, muy claras. La primera cuestión que ha mencionado Mónica cuando ha hecho hincapié en ese aspecto de la financiación, no solamente es porque esos programas de movilidad y algunas de las becas que yo os voy a comentar tengan financiación, sino porque también se enmarcan dentro de un contexto institucional que después también se reconoce en los currículos. No es lo mismo que yo decida irme con una beca de la Fundación Botín, que puede estar, bueno, Fundación Botín Santander, que está estupendo, que me va a pagar, pero que eso evidentemente cuando un tribunal o una comisión tenga que evaluarlo, va a tener menos valor que si yo me voy a una estancia de investigación que está financiada por una beca FPI porque yo la he conseguido en un proceso de concurrencia competitiva. ¿De acuerdo? Estamos hablando de cosas muy diferentes. Podemos irnos de muchas maneras, podemos financiar, que al fin y al cabo es un poco de lo que yo os voy a hablar aquí, nuestros estudios de doctorado de muchas maneras, a través de instituciones públicas, a través de fundaciones privadas, pero si tenéis el chip de que hacéis esto porque os gustaría en algún momento de vuestra carrera profesional acabar dentro de la universidad, tenéis que seleccionar muy bien qué vais a elegir, ¿de acuerdo? No vale cualquier beca, no vale cualquier programa, sino que siempre tenemos que tender a programas que sean competitivos, porque nosotros lo que estamos haciendo es avalar que hemos conseguido esa beca porque somos el alumno con mejor expediente o con el proyecto más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Yo os voy a poner una serie de fundaciones de carácter privado que os pueden ayudar económicamente en estos momentos que, bueno, que son duros, ¿no? Hacer una investigación sin financiación es un proceso bastante difícil. Yo tuve la suerte de en todo momento hacerla con una beca FPDI, beca de formación de personal docente e investigador de la Junta de Andalucía, y, hombre, entiendo que es necesario que tengáis esa financiación, pero si tenéis el chip de quiero ser profesor de universidad, quiero investigar en la universidad, no va a servir cualquier convocatoria. Yo tenía aquí un poco como, bueno, es un totum revolutum, ¿no? Porque cualquiera de vosotros puede poner becas de investigación, becas de doctorado en cualquier buscador y aparecen miles de enlaces. Yo os voy a presentar un poco las que quizás se ajusten más a vuestras necesidades, las que a la hora de evaluar, como bien ha dicho Carmen, un currículo, pues son las que se van a valorar. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en la comisión de contratación de mi departamento. Por una beca FPI dan 3 puntos por cada año. Ya tendríais 12 puntos en un baremo a la hora de competir con otra persona que se presente a una beca. Es decir, que no solamente os da financiación, sino que también se convierte en un mérito bastante interesante. He tratado de organizarlas, ¿de acuerdo? Al final os diré que lo he hecho un poco para que veáis que he currado y que me he buscado la información, pero al final os voy a dar 3 enlaces que son los que os van a servir, bueno, 1, 2, 3, sí, 4, que os van a servir, sois lo que vais a consultar de manera muchísimo más exhaustiva, sobre todo porque son o bien páginas web, o son comunidades, o son foros que ha sido creada por gente que está en la misma situación que estáis ahora mismo vosotros, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo pues busco becas de investigación, pero claro, las suelo buscar ajustadas a mi perfil, ¿no? Pero en estos enlaces que yo os voy a facilitar es gente que está haciendo la tesis doctoral, que está buscando también financiación a través de programas públicos, a través de fundaciones privadas, y donde se desmenuza hasta las últimas consecuencias todos y cada uno de los requisitos de esas convocatorias eternas que salen publicadas en Boja, en BOE, y que en muchas ocasiones puede convertirse casi en otro proceso de tesis doctoral. Lo digo porque actualmente, bueno, una compañera vuestra que ya, si todo va bien, lee la tesis el año que viene, pues accedió a una beca FPU y yo no sé si deciros que sufrió ella o yo, porque realmente fue un proceso muy largo. También, como ha dicho Mónica, esto no se prepara en un mes. Esto, si lo vais a solicitar, pensad en un año mínimo de preparación de toda la documentación, si queréis ir con garantías de que vais a presentar un proyecto competitivo y vais a presentar un currículum, no solamente vuestro, porque en muchas ocasiones os van a pedir currículos de la directora o el director de tesis y de algunos miembros de su equipo de investigación, ¿de acuerdo? Con una antigüedad de 5 años, por lo tanto, tenéis que empezar a pedirle a vuestro tutor, director, que se ponga a hacer que normalmente lo solemos tener hecho, aunque se nos pase algún mérito, pero que penséis que no la preparamos en 2 meses, sobre todo porque tenéis que garantizar que el proyecto de investigación que vais a presentar sea lo suficientemente interesante para que una comisión se quede impresionado por vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y sobre todo también seleccionar muy bien, aunque eso, bueno, ya un poco lo habéis hecho, ¿no?, en este proceso de selección del tutor, del director de la tesis, seleccionar muy bien con quién queréis trabajar.
porque eso también va a contar a la hora de decidir que se os pueda dar o no una beca. Yo había hecho esta división, un poco irnos desde Europa, ha sido limitar, ¿de acuerdo? Porque también podríamos poner, por ejemplo, las becas de la UIP, que están en el ámbito iberoamericano, ¿de acuerdo? Pero bueno, establecí esta pequeña clasificación, ir bajando de la Unión Europea, después bajar también a lo que serían las becas del Ministerio, después ir a la Junta de Andalucía y finalmente llegar a la convocatoria del plan propio, ¿no? Un poco de lo más al menos o del menos al más. Cada uno se va un poco ubicando en el nivel en el que se pueda sentir más cómodos. Os vais a dar cuenta que algunas de estas convocatorias, bueno, también las podría haber contado Mónica. De hecho, hemos estado antes, oye, ¿tú vas a decir esta convocatoria? No, venga, le digo, nos hemos estado un poco, porque muchas de estas convocatorias solamente se asocian a movilidad, pero también os van a permitir financiación, ¿de acuerdo? Entonces, un poco vamos a estar navegando entre esas dos aguas, porque os vais fuera para hacer investigación, por lo tanto, nos mezclamos, ¿vale? Tanto Mónica como yo. Lo primero que os animo, sobre todo, es que entréis en contacto y le perdáis el miedo a leeros todas y cada una de las convocatorias que salgan publicadas. Yo sé que es muy aburrido, porque evidentemente cogerse el programa Horizonte 2020 y empezar a buscar en las distintas líneas de investigación es un horror, pero es la única manera de enterarse de todas y cada una de las líneas de trabajo que están abiertas, cada uno de los equipos de investigación que a nivel europeo están proponiendo determinados proyectos y, sobre todo, también tened en cuenta que el programa Horizonte 2020, la Universidad de Sevilla, hace sesiones específicas para orientaros, para buscar, para deciros dónde podéis un poco encajar con vuestras investigaciones. Yo había puesto las acciones Marie Curie, ¿de acuerdo? Porque sí es verdad que también permiten esa flexibilidad, ¿no? De no tengo ningún requisito, me puedo ir en cualquier momento, no tiene que ser puedo irme en los primeros meses. O sea, es un poco un programa así bastante amplio, donde vosotros podéis en algún momento de la realización de la tesis doctoral optar a hacer un periodo de movilidad en algún organismo público, en alguna institución, en algún centro de trabajo. Entonces, un poco, bueno, también serían muy parecidas a lo que Mónica os ha explicado de esa movilidad de Erasmus práctica. Yo también le voy a dejar la presentación a Carmen con todos los enlaces para que vosotros vayáis clicando en cada uno de ellos y vayáis un poco viendo las condiciones que se van estableciendo. Yo, sobre todo, lo que os digo, hay muchísimo donde ver, ¿vale? Hay muchísimo. Os vais a sorprender porque realmente una búsqueda no intensiva os arroja muchísimos resultados. Ya bajaríamos un poco a lo que sería en Europa hay una gran cantidad de becas, ¿de acuerdo? Yo simplemente os he puesto esta quizás por ser las más flexibles, pero si estáis interesados en algún país, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, cada país miembro puede tener su propio servicio de becas para doctorando. Yo estoy pensando, por ejemplo, yo que estoy más especializada en el ámbito alemán, el DAAD, el Servicio de Intercambio Alemán, si alguien habla alemán en el doctorado, pues lo puede aprovechar porque tiene becas de investigación muy interesantes para 3, para 6, para 12, para 18 y para 24 meses. Una dotación económica muy interesante, muy interesante, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, nos permite también entrar en contacto con centros de investigación de referencia a nivel europeo, ¿no? Ya digo, por si alguien tiene ese conocimiento del idioma y lo puede aprovechar, porque normalmente no suele ser normal. Tenemos inglés, francés, pero el alemán no suele ser un idioma muy frecuente, pero también os animo a que las veáis. En algunos casos, estamos hablando ya de investigación, lo mínimo que se suele pedir es un B1 o un B2, pero tiene, por ejemplo, otra serie de becas muy interesantes para cursos de verano, y ahí podéis hacer cursos intensivos de idioma y sacaros una certificación superior. Digo que un poco os va permitiendo conseguir todos esos méritos. Más cuestiones. Bueno, antes era mucho más sencillo. Antes teníamos la FPU, la FPI y la FPDI y ya está, y ahí parábamos. Pero bueno, sabéis que todo este marco institucional de lo que ha sido la investigación y el personal, bueno, el personal en formación, tanto en investigación como en docencia, pues ha sufrido muchas modificaciones con los cambios de gobierno, con la situación presupuestaria, y bueno, ahora tenemos una serie de denominaciones diferentes en algunos casos, aunque el espíritu en muchos casos suele ser bastante parecido. Una de las líneas más interesantes que yo os voy a presentar es ese Programa Estatal de Promoción del Talento y la Empleabilidad en I+D. ¿En qué consiste este programa? Bueno, pues lo interesante es que el Ministerio publica una lista, ¿no?, donde tenéis acceso a todos los I+D que ahora mismo están en curso, y bueno, en muchas ocasiones cuando los investigadores solicitamos I+D tenemos una partida presupuestaria destinada a la contratación de un becario de investigación.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente es una persona que apoya muchísimo en las labores del trabajo de campo, todo lo que puede ser investigaciones en curso, cuestiones logísticas también, ¿no? que son importantísimas. Entonces, ¿cómo funciona esta convocatoria? Que un poco es al revés, ¿no? Yo cuando solicité mi beca no existían este tipo de alternativas y, bueno, me puede parecer también interesante que la tengáis en cuenta. Vosotros veis cuál es la lista de I+D que hay publicados, ¿de acuerdo? Y vosotros lo que solicitéis es, con vuestro currículum, con vuestros méritos, solicitar que el investigador principal, el IP de un proyecto de I+D, os tenga a vosotros en cuenta para contrataros como becarios para ese proyecto de I+D concreto. ¿Vale? ¿Qué suele ser lo normal? Pues lo normal suele ser que si hay algún I+D que está concedido a un investigador de la Facultad de Comunicación, solicitéis ese, pero no es excluyente, ¿de acuerdo? Es decir, que si vosotros estáis trabajando, no sé, sobre, yo qué sé, José María, te voy a usar a ti porque te ha tocado, ¿vale? Por la sencilla razón de que, bueno, soy tu directora, tutora o codirectora, perdón, ahora, ¿vale? El que está trabajando sobre historia de la prensa, bueno, pues imaginaos que hay un trabajo en la Autónoma de Barcelona para recuperar figuras periodísticas de los años 20 a nivel nacional. Él tiene una figura muy concreta de un periodista, oye, pues a lo mejor tu perfil y tu currículum puede insertarse en ese proyecto. Oye, pues vosotros presentáis vuestras credenciales y lo que se hace es un proceso de selección, ¿vale? Tenéis aquí toda la convocatoria para echar una tarde, no, el puente lo tenéis muy cerquita, entonces podéis aprovechar yo os animo a que, si os apetece, en vez de ver el alumbrado navideño, pues podáis acceder a todas estas convocatorias. Lo que sí es interesante, por ejemplo, es esta página donde vosotros tenéis la oferta de programas de I+D. ¿Vale? Y uno aquí empieza a mirar qué es lo que se requiere, con qué requisitos, y a lo mejor os encontráis la sorpresa de que podéis encajar con alguno de los perfiles, ¿de acuerdo? Pues, hombre, no os desaniméis porque normalmente cuando uno abre este tipo de páginas de I+D, primero están todos los de ciencias, ingenierías y bueno, después a lo mejor apareceremos nosotros en algún momento en las ciencias sociales, ¿no? Pero sí es verdad que se conceden I+D a ciencias sociales, que hay solicitudes para trabajar en I+D adscritos a ciencias sociales y lo único que hay es que, bueno, ir mirando todos y cada uno de esos puestos que se van requiriendo, ¿vale? Para seleccionar al perfil más idóneo a nivel nacional, ¿vale? Aquí tenéis todo, vosotros podéis ir entrando en cada uno de los proyectos, podéis ver el proyecto, qué financiación tiene, cuál sería vuestro sueldo, por lo tanto, por quién está dirigido y un poco también que os hagáis una perspectiva de futuro, ¿no? Pues tenéis ese desarrollo temporal para ir trabajando, ¿de acuerdo? Esto sería una opción. De momento, sí, perdón. Yo es que empiezo ya y no paro, lo siento. Después sería, bueno, lo que serían las ayudas para formación del profesorado universitario, las famosas FPU, ¿de acuerdo? Son becas que nos capacitarían para estar trabajando tanto en nuestras investigaciones como, no lo olvidéis, una parte de docencia. Suele ser un mal trago para quienes no tenéis ningún perfil docente, pero es una de las opciones que os ofrece la beca. No tenéis por qué hacerlo, pero yo os recomiendo que lo hagáis si accedéis a una de estas becas. ¿Por qué? Primero, porque es un mérito en el currículum también que se os va a contabilizar y segundo, porque la experiencia a mí me resulta muy interesante que la tenga una persona para saber si realmente se quiere dedicar a esto, porque por mucho que seáis buenos investigadores, si trabajáis en un centro vais a tener que dar clases, sí o sí, salvo que en este país se decida crear un doble perfil que de momento no está planteado. Implica una relación contractual de cuatro años y son becas que uno solicita a título personal, pero siempre tenéis que tener el aval del director o la directora de tesis. Es decir, si tenéis un director o una directora de tesis con un buen currículum, con una buena trayectoria investigadora, con un equipo de investigación potente, aumentan las posibilidades, pero siempre teniendo en cuenta que sois vosotros el candidato y que vuestro proyecto es el que se evalúa, ¿vale? Lo otro es, también se tiene en cuenta, pero sois vosotros lo que vais a avalar. También tenéis aquí toda la información, ¿de acuerdo?, para que vosotros consultéis el enlace de manera mucho más detallado. Después tiene otra ayuda para contratos predoctorales para la formación de doctores, otra convocatoria también a nivel ministerial, donde tenemos ambas opciones. Por una parte, la predoctoral, que es la que estaríais vosotros ahora mismo,
¿De acuerdo? La retribución salarial, la legislación laboral vigente, cotizaríais, cosa que, por ejemplo, yo no hice durante mis 4 años de beca, ¿de acuerdo? Que eso es una cuestión también interesante ahora en estos momentos. Y después también una segunda parte del programa que estaría ya orientado a lograr la contratación de doctores. Nosotros os puedo comentar que, por ejemplo, en nuestro departamento pues ya hay 3 becarias de formación de personal docente e investigador que se han tenido que marchar porque no había opciones, ¿no? Entonces, también un poco muchos programas están intentando garantizar que una vez que se termine la tesis doctoral, haya una contratación real de esa persona. Después también tenéis dentro de lo que son, veréis que dentro de cada una de estas opciones que yo os hablo, de la formación predoctoral, de las FPU, siempre tiene contemplada una movilidad, ¿vale? Vosotros podéis pedir una movilidad como Erasmus, pero vuestro programa normalmente siempre os va a habilitar a pedir una movilidad asociada a mi beca FPU, mi beca FPDI o mi beca del plan propio, ¿vale? Son excluyentes, son incompatibles. Si tenéis una, no podéis optar la otra en el mismo año, ¿vale? Tenéis un poco que ir jugando también con convocatorias, compatibilidades y requisitos, pero todas suelen siempre recoger esa movilidad precisamente para favorecer esa mención internacional, para favorecer esa posible cotutela, ¿de acuerdo? Esto es un poco también la movilidad para estancias breves en centros de I+D, normalmente yo os digo que un mínimo de 3 meses, de ahí en adelante, y aquí tendríais ya un poco todo lo que sería para ampliar, ¿no? Todos estos datos para que veáis bien los requisitos, cuáles cumplís y cuáles no. Después, por ejemplo, también a nivel autonómico tendríamos las becas Talentias para máster y para doctorado de la Junta de Andalucía, también sobre todo para la realización de estudios doctorales, para favorecer movilidad y, nuevamente, un concepto importante que está apareciendo cada vez más en todas estas becas para formación de personal docente e investigador, garantizar el retorno a un centro de origen, ¿de acuerdo? Voy un poquillo rápido, ¿vale? Porque sí quería por lo menos dejaros los enlaces más, que yo creo que os van a servir más que todos estos que yo os estoy contando. Beca del plan propio, ¿de acuerdo? Es dentro de lo que son la formación de personal docente e investigador, es las más cercanas, ¿no? a nuestro ámbito. Importantes a tener en cuenta. Uno, la podéis solicitar siempre y cuando el año anterior no se haya solicitado una beca de esas características en el departamento. ¿Vale? Yo cuento el caso, nosotros teníamos ahora mismo 2 becarias en el departamento, bueno, pues una de ellas tuvo que esperar un año porque la compañera había pedido la beca el año anterior, entonces no nos la iba a conceder la Universidad de Sevilla, ¿de acuerdo? Eso simplemente es muy sencillo, en ocasiones, bueno, yo recuerdo haber hablado con compañeros de Periodismo 1 y compañeros de Periodismo 1 con nosotros, oye, ¿la puede pedir con vosotros? ¿Vale? Si hay ese requisito, simplemente podéis un poco sondear distintas opiniones con otros compañeros. Y sobre todo también, y eso es interesante, te tienen que haber denegado la FPU, es decir, que para pedirla del plan propio primero tenéis que pedir la FPU, os tienen que dar la mala noticia de que os la deniegan, pero de la Universidad de Sevilla os dice que eso es una buena noticia, porque es un requisito. Es así, ¿de acuerdo? Entonces, primero FPU y después, si no, ya vamos a la beca del plan propio, ¿de acuerdo? No hay ningún requisito más, como nada diferenciado con respecto a lo que ha sido anteriormente. Un buen proyecto y el currículum de vuestro director o directora de tesis. Aquí ya nos salimos de lo que es competitivo y que cuente en baremo de manera más institucionalizada. Son becas de fundaciones privadas y aquí ya podemos aburriros, ¿vale? Yo os voy a dar un poco las más importantes. Fundación Fulbright, ¿de acuerdo? Bueno, eso es una de las becas más prestigiosas, pero sí os digo que tenéis que tener un nivel de inglés bastante elevado. También, como ha dicho Mónica, ellos exigen un TOEFL o el IELTS, ¿de acuerdo? Con una nota mínima para garantizar que realmente estéis aprovechando el periodo de investigación que hagáis. Obra Social La Caixa también tiene un programa de becas muy potente, un poco les he intentado ordenar de más importante a menos, ¿de acuerdo? Pero todas y cada una de ellas ofrecen financiación que os puede servir de ayuda. Fundación Botín, Fundación 11, Fundación Carolina, Arece, Rafael del Pino y Oriol Urquijo. Aquí simplemente es vuestro currículum y el proyecto, ¿de acuerdo? No suele ser ese marco tan institucional de pediros también lo que suele ser el currículum del director o la directora de tesis. Si que de verdad queréis estar informados y queréis estar al día, Mónica ya os ha recomendado la página del doctorado, aquí la de becas y ayuda, pero yo os voy a recomendar los siguientes enlaces. Uno, la Federación de Jóvenes Investigadores y Precarios. No os desaniméis cuando entréis, porque evidentemente el título lo dice todo, ¿de acuerdo? Pero ahí tienen un foro el foro 102, que es el de becas,
donde de verdad, si a alguien se le pasa cualquier requisito, o sea, lo tenéis todo. Además, ¿qué papel, cómo lo puedo presentar, qué se necesita, el certificado? Si tengo un problema con el certificado electrónico porque utilizo la versión Java, os lo solucionan también, os lo aseguro, ¿vale? Desde las cuestiones más académicas a las cuestiones más técnicas. Después también esta página personal es un blog de un solicitante de una beca de formación de personal docente e investigador de Enrique Valeriola. Le podéis escribir, que os suele resolver las dudas también de manera bastante inmediata. Y después, si tenéis perfil en la red social o en Facebook, podéis entrar en las comunidades de solicitantes FPU y becarios FPI y FPU. Y aparte de tener información sobre los requisitos, pues también hacer un poco de catarsis, que en este proceso en el que os encontráis viene bien. Termino, de acuerdo, simplemente como ha dicho Mónica, bueno, no he dado las gracias por la invitación al programa de doctorado para poder contaros un poco y orientaros sobre el mundo de la investigación. Han sido unas pinceladas, pero si queréis cualquier otra información, mi correo es lorenaromero@aus.es, me escribís, concertamos una cita, una atención personalizada y buscamos un poco el programa que más se pueda ajustar a vuestras necesidades en este momento. Por mi parte, nada más. Ánimo, que la tesis doctoral se acaba. ¿Alguna pregunta para Lorena? Muchas gracias, Lorena, por esta información tan exhaustiva que, por supuesto, haremos llegar. Mi recomendación es que tengáis una profesión B. La primera profesión vuestra ahora mismo es la de investigadores, una profesión B que sea la de solicitante de becas de investigación, por una razón en positivo, y es que es una etapa breve y muy hermosa en la vida. Generalmente solo se hace una tesis doctoral. Hay quien hace 2 y 3, pero lo habitual es hacer una tesis doctoral y se puede disfrutar mucho. Para ello es necesario contar con condiciones, y la primera condición es la económica. Entonces, si conseguís esa condición económica que os dé tranquilidad para disfrutar de la realización de una tesis doctoral, pues seguramente tendréis una experiencia que os marcará como persona por siempre, además de que os marcará laboralmente. Entonces, tenéis esa segunda profesión, solicitante de beca, y pedidlas todas. Lo importante es tener un buen proyecto ya redactado desde el principio, como ha explicado muy bien Lorena, y ese proyecto, pues, aprovecharlo para todas las convocatorias, porque además habéis visto que hay una organización piramidal, desde las del Estado hasta las de la comunidad y, en este caso, la Universidad de Sevilla, de forma que generalmente te piden como requisito previo haber participado en convocatorias anteriores y que te la hayan denegado. Con lo cual también debéis entender que hay un proceso de cribado por el cual al final cada vez son menos los que concurren a esas becas, porque previamente se han ido quedando atrás, afortunadamente, porque han conseguido las anteriores. De manera que no hay que desanimarse porque la primera te la denieguen, que es lo habitual, ¿eh? Aquí tenemos un afortunado que tiene una beca FPU, ¿no? Es la tuya. Pero no es habitual que a la primera se consiga esa beca, pero quizás no consigues esa, pero consigues la de la Junta, consigues la de la Universidad de Sevilla. Es una recomendación, que tengáis siempre ese proyecto listo, que estéis muy atentos a las convocatorias y que vayáis pidiéndola todas. ¿De acuerdo? La firma digital instalada en vuestro ordenador, ¿vale? Porque eso va a simplificar muchísimo los procesos de solicitud para cualquier beca. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me imagino que pueden surgir preguntas más adelante cuando empecéis a pedir becas y, en fin, me consta que Lorena estará siempre dispuesta a ayudaros. Yo voy a dejar también esta brevísima presentación, como no tenemos mucho tiempo, la voy a dejar porque son cuestiones muy básicas que además hemos intentado explicar en el documento que os pasamos por correo. Espero que el documento se entienda bien. Realmente hay poco nuevo que decir más allá de lo que comentamos allí. Ya sabéis que somos un programa interuniversitario, por lo cual, además de la comisión que veréis recurrentemente por aquí por la facultad, hay una comisión interuniversitaria de algunos profesores, los tenéis aquí expresados, a los que iréis viendo también en las actividades formativas. Esto es información general. Repetimos la información referente a las escuelas, porque esto es una novedad que introdujimos el año pasado y todavía pues suscita a lo mejor alguna duda. Tenemos 2 escuelas cada curso académico que se repiten en cada curso académico, de forma que el doctorando puede elegir en qué curso académico hace una escuela u otra. El sentido de agrupar las actividades en escuela es la de favorecer la asistencia de los doctorandos, sobre todo de los que no residen en Sevilla. El doctorando puede elegir, por ejemplo, en este curso académico, hacer la escuela de primavera, que ya la tenemos programada para abril, lo veis ahí, 25-26 de abril en Huelva, o puede decidir que la va a hacer el año que viene. Sin embargo, puede decidir que en el curso que viene, 2018-19, hará la de otoño, hará antes la de otoño que la de primavera, pero es igual, simplemente cuando vaya a presentar su tesis doctoral, tiene que tener 5 actividades formativas cursadas. Esta, que es la primera de presentación,
la 2 y la 3, que son las que se realizan en primavera, y la 4 y la 5, 6, 7 u 8, ¿no? En este caso alternativas, que son las que se realizan en otoño. ¿De acuerdo? O sea que en sentido estricto son son 2 escuelas y una actividad formativa esta a las que tenéis que asistir a lo largo de vuestros estudios de doctorado. ¿De acuerdo? Que queremos hacerlo todas en el mismo curso académico para quitarnos ya, por así decirlo, ¿no?, en lenguaje coloquial, esa necesidad de asistir a las escuelas. Estupendo, de hecho sería incluso lo recomendable, ¿verdad? El primer curso hago todas las escuelas y por lo tanto recibo esa aportación es muy básica, pero a la vez con contenido metodológico, contenido formativo en relación a últimas tendencias de investigación. Lo ideal sería hacerlo el primer año, que por mis circunstancias personales laborales no puedo hacerlo el primer año o tengo que hacerla pues una al año o incluso el segundo año sé que no voy a poder hacer nada porque voy a estar de estancia. Es igual, ¿eh? Al final de vuestro proceso de investigación doctoral tendréis que haber cursado esas 5 actividades en total al ritmo que podáis y queráis. Ahora sí, bien, la única obligación que tenemos es la de concurrir anualmente a la evaluación del doctorado. Esta es una obligación que nos marca el Real Decreto, que no nos podemos saltar. Una vez al año hay que presentarse a una pequeña prueba de evaluación. Aquí hay algún compañero, Ricardo, que ya lo ha pasado, es una pequeña prueba de evaluación que generalmente pues la resolvemos mediante un procedimiento lo más simplificado posible. Por ejemplo, en el curso pasado, la presentación de un póster de investigación ante una comisión formada por 2 profesores del programa que revisan que se va avanzando a buen ritmo en la realización de la tesis. Esa prueba anual, que suele ser o en julio o en septiembre, esa prueba anual que convocaremos para julio o septiembre, sí que es obligatoria pasarla en cada curso académico, porque esa es la prueba de evaluación que te permite volverte a matricular al curso siguiente, ¿vale? Es decir que, repito porque, en fin, sé que lógicamente recibiréis mucha información por correo electrónico, nos podemos incluso abrumar con tanta información. La única obligación que tenéis en cada curso académico es acudir a la prueba de evaluación. Es más, se facilita la evaluación online para aquellos alumnos que, por razones muy justificadas, no residen en España, no están en España en ese momento, etcétera, etcétera. Esa es la única obligación anual en cada curso académico, en julio o en septiembre, dependiendo del curso. Después tenemos que realizar esas 5 actividades formativas, esta que ya la estamos realizando, más 2 escuelas, una en primavera y otra en otoño, pero esa sí la podemos adaptar a nuestro propio calendario y hacerlas a lo largo de los 3, 5 años que va a durar nuestro doctorado en el momento que mejor nos convenga. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda acerca de eso? Sí que os hacemos notar, evidentemente, que al ser interuniversitario tenemos la ventaja y el pequeño inconveniente, que espero que no lo sea, que las actividades formativas pues se van haciendo en cada una de las 4 sedes que integran el programa. Por lo tanto, en el curso que viene será sucesivamente Huelva y Málaga, por lo tanto, al siguiente será Cádiz-Sevilla. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis toda la información y aquí tenéis un pantallazo de esa página de la web del programa para la que os he pedido vuestro pequeño currículum y vuestra fotografía para que tengamos no solo por razones de reconocimiento, ¿no?, de vuestra situación de doctorando del programa, sino que, como veis, uno de los datos importantes que aparece ahí es el correo electrónico, porque ahora os diré que a mí me parece fundamental que mantengáis un contacto frecuente entre vosotros. Nosotros lo vamos a favorecer en las pruebas de evaluación, en las actividades formativas, donde veréis que haremos lo posible y lo imposible por reuniros, por encerraros a los de una promoción por una parte, a los de la misma línea de investigación por otra. Nosotros vamos a favorecer en lo posible que os veáis con relativa frecuencia, ¿no?, dentro de la complejidad que tienen vuestras vidas en estos momentos ya. Pero es que consideramos que es fundamental, ¿eh? Por mucho que podáis aprender, que esperemos que sea así, de las actividades formativas, por mucho que aprendáis, que vais a aprender muchísimo, así lo creo, de vuestros directores, creo que es incomparable con la cantidad de apoyo en todos los sentidos, en el sentido formal de investigación, pero también en el sentido personal, que os van a dar vuestros propios compañeros de promoción o vuestros propios compañeros de doctorado en general. Tened en cuenta que ahora mismo estáis en una situación privilegiada. Aquí hay 26 personas, algunas presentes, otras virtualmente, que están haciendo lo mismo en este momento, que tienen los mismos problemas que vosotros, tienen las mismas aspiraciones, que están haciendo lo mismo y más o menos al mismo ritmo, con lo cual son los informantes idóneos para cualquier duda que se os vaya suscitando. Por eso creo que debéis vigilar debéis revisar, ¿no?, ese listado donde vaya a aparecer todos con vuestro correo electrónico,
debéis utilizar incluso el directorio, que nosotros lo vamos a poner en abierto, ¿eh? Nosotros no vamos a poner con copia oculta, sino que siempre va a aparecer el directorio en abierto. No sabemos si con eso conculcamos algo, vale, pero lo hacemos pues con bastante descaro porque queremos que podáis interactuar entre vosotros, dirigiros unos a otros y conoceros. En ese sentido, justamente, y como no tenemos mucho tiempo, y os voy a dejar esta pequeña presentación con estos datos de contacto que habéis visto que contiene, me gustaría aprovechar los minutos que restan para que, con mucha brevedad, por favor, porque nos van a echar ya mismo, os presentaréis, ¿eh? Una presentación mínima que consistiera en decir vuestro nombre, vuestra línea de investigación y, si es posible, un tema, ¿eh? Ni siquiera un título, pero sí un tema en el que quisierais investigar. ¿Quién empieza, por favor? Empezamos por Antonio, que, en fin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Alfredo, estudio comunicación aquí en esta facultad. Y bueno, he tenido la suerte de mandar un contrato predoctoral de FPU, una beca FPU, que se llama el contrato predoctoral, que he contratado durante 4 años en la perspectiva de la tesis doctoral. En mi línea de investigación es comunicación y actualización mediática, y mi tesis doctoral, que me está dirigiendo el profesor Vázquez Merel, junto con la línea que lleva la Universidad de Huelva, con Amor Rodríguez, pues va sobre la alfabetización mediática y internacional. La línea es un poco como ha montado el canon letrado, de la sociedad digital y desde una herramienta, unos nuevos estudios de literatura. Y enfatizan que la alfabetización no se hace solamente en los ámbitos académicos, sino que se aplica a cualquier proceso sociocultural. Muchas gracias, Antonio. ¿Le vamos pasando el micrófono? Sí. El micrófono es porque, como lo estamos grabando, así los compañeros que lo vean en streaming se enteran. Bueno, por aquí. Bueno, yo soy José María Romero. Yo estudié primero Magisterio de Educación Musical aquí en la Universidad de Sevilla. Después hice la licenciatura de Comunicación Audiovisual aquí, en la FECOM. Y este año he empezado el doctorado en la línea de Comunicación Audiovisual y mi tesis la dirige María del Mar. Y es se centra en las investigaciones de Joan Fontcuberta y el papel que tiene la fotografía actual en los procesos de comunicación en la sociedad. Muy bien. Hola, yo soy Laura. Me inscribí en la línea de investigación de periodismo. Mi directora es Aurora Labio. Con ella trabajé, bueno, decidí seguir con ella porque fue también mi tutora del TFM, y voy a seguir con la línea de investigación que abrí con el TFM, que es, resumidamente, porque es bastante complejo, feminismo y ideología. Bueno, me llamo Darío, estudié en esta facultad Comunicación Audiovisual, luego hice el máster en Comunicación y Cultura, empecé este año el doctorado. Estoy con la doctora Virginia Guarignos en la línea de investigación obviamente de comunicación visual, y bueno, mi tesis se centra en el cine y la propaganda, y puse como título inicial la representación de la comunidad musulmana a través del cine mainstream de Estados Unidos a raíz del 11S, y era un estudio comparativo antes y después porque vi que en Teseo, en Dialney, en diferentes webs donde se promulga la investigación no había nada sobre ese tema y me pareció interesante. Y nada, gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Reglis Maraica Oreja Piedra, vengo del máster en Comunicación y Cultura. Apenas matriculé en el doctorado en este curso académico y... ¿qué más? Bueno, mi tutora es la doctora Carmen Espejo y mi cotutora es Belén Zurbano Berenguer. Y bueno, el tema todavía no está completamente definido, pero sí pienso tocar el tema de la representación de la mujer negra en los medios de comunicación españoles, un poco para hablar de los feminismos en plural y bueno, el feminismo negro, para un poco enfatizar en eso. Bueno, yo me llamo Mitchell, hice el máster en escritura creativa e hice el doble máster en la Universidad de Lyon, en Francia.
Y bueno, estoy en la 6ª línea, es literatura, ética y estética. El proyecto es hacia una nueva poética en la dramaturgia mexicana contemporánea de principios del tercer milenio, y es toda una reestructuración de la dramaturgia desde la poética de Aristóteles. Mi tutora es Pilar Bellido, que bueno, estoy muy complacida con ella, y María Jesús Orozco. Buenas, yo soy Melania, estudié aquí Comunicación Audiovisual hasta hace muy poquito y luego hice los estudios de máster en la Universidad Complutense. Mi línea de investigación es Comunicación Audiovisual también y, por resumir, mi tesis quiero que sea acerca de la creación de identidades marginales en lo que es las comunidades online. O sea, cómo se crean comunidades al margen de lo que es lo mainstream. Muy buenas, mi nombre es José María Rondón, soy periodista en ejercicio, doctorando desde el programa en la línea de periodismo. Mi directora de tesis es la profesora Lorena Romero y la profesora Concha Langa, y mi tesis doctoral y mi investigación va dirigida a la figura del periodista Antonio Núñez de Herrera, un periodista que me interesa por 3 razones fundamentales. Primeramente, porque está orillado en la historia del periodismo por su vida corta, por circunstancias personales que tuvo. También me interesa porque fue testigo de una época fundamental de la historia contemporánea de España, años 20, años 30, es testigo de los años de la República en primera línea aquí en Sevilla. Y también me interesa su figura porque él estuvo vinculado a la revista Mediodía, a la revista literaria Mediodía, el 27 sevillano, y creo que puede, ya la investigación lo determinará o no, puede determinar mucho esa vinculación, esas relaciones entre el periodismo y la literatura. Muchas gracias. Hola, yo soy Fátima, hice periodismo aquí en esta facultad y luego un máster de Relaciones Internacionales en la Camilo José Cela. Mi línea de investigación es la línea de periodismo, mi tutor es Antonio López, y mi trabajo es un análisis de obras de periodistas españoles que están ejerciendo actualmente y estudiar si hay una deriva hacia el protagonismo del periodista, más metida en el periodismo de inmersión y el periodismo encubierto. Buenas tardes, soy Ricardo Domínguez, soy periodista. Este es mi 2º año en el programa de doctorado. Hago la tesis con las doctoras Mar García Gordillo y Concha Pérez Curiel, y mi tesis analiza la relación entre comunicación institucional y protocolo en las tomas de posesión, desde la hipótesis de que constituyen un ritual político. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Bellido, soy periodista también. Estudié periodismo en esta facultad, luego el máster de comunicación política también en esta facultad. Mi línea de investigación es periodismo, mi tutor es Antonio López y mi tesis trata de recuperar la figura de Miguel de la Cuadra Salcedo. Fue un reportero español que murió hace 2 años. Mi interés básicamente es que conviví con él sus últimos 25 años de vida y, aprovechando esa experiencia personal, pues quiero un poco bucear en su figura. Hola, buenas tardes. Yo soy Sofía Sánchez, vengo de México. Soy editora y poeta. Hice el máster en escritura creativa, lo acabé recientemente. Y di el salto acá con la línea de investigación de comunicación, literatura, ética y estética. Mi director es Manuel Ángel Vázquez Medel y me interesa mucho investigar el infrarrealismo mexicano. Voy a hacer una aplicación de la teoría de emplazamiento-desplazamiento en la poética de Mario Santiago Papasquiaro, que se relaciona un poquito con la literatura de Roberto Bolaño, y es básicamente un análisis de emplazamiento y de significado en la poesía, y obviamente desde esta teoría de comunicación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Martos, me gradué de periodismo en esta facultad, hice también el máster, el doctorado. Siempre he estado muy ligado a esta facultad, incluso colaborando con el gabinete. Y mi línea es la de periodismo, más enfocado a nuevas tecnologías y redes sociales. Y mi tema de la tesis doctoral es Telegram, la aplicación de mensajería, y cómo es su uso como herramienta periodística por parte de los medios de comunicación aquí en España.
tenemos a algunos compañeros que no han podido acudir por razones, en fin, casi siempre laborales, pero vamos a poner, no va a dar tiempo a ver todos los vídeos, vamos a poner un minutito de cada uno de ellos, por lo menos para que veamos sus nombres, y si es posible. Sí. Hola, soy José Scris, licenciado en Comunicación Audiovisual, máster en Innovación y Calidad Televisivas y posgrado en Experiencia de Usuario por la Vancouver Film School. Mi experiencia se centra en la comunicación audiovisual y diseño interactivo. En la industria audiovisual europea he trabajado en diferentes roles de producción y edición de contenidos para canales como BBC, Televisión Española, TV3, Canal Sur y Endemol. En Norteamérica he trabajado como productor multimedia en la investigación, desarrollo de contenido y diseño de extensiones digitales para plataformas emergentes para canales como Netflix, Discovery y la televisión pública y privada de Canadá. Bueno, conocemos ya por lo tanto a José. Hola, soy Eliana Herrera, soy comunicadora social periodista y tengo una maestría en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá. Y me he desempeñado durante 20 años en procesos de investigación y docencia en diferentes instituciones universitarias en Colombia. Hola, soy Jimena Coronado, doctoranda de la Universidad de Sevilla. Aprovecho yo para agradecer este espacio de formación. Soy ecuatoriana y estoy vinculada a la academia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, en una provincia de Ecuador. Tengo dos maestrías. La primera la hice en mi país, pero es una maestría más profesionalizante en el tema de las tecnologías y la educación. Y también he cursado una maestría en Comunicación y Cultura en la Universidad de Sevilla, la cual me ha permitido también acceder y tener un espacio en el doctorado. Dentro de la actividad profesional he trabajado dentro del ámbito del periodismo 5 años y también en proyectos de comunicación para el desarrollo y locución de radio. Hola, buenas tardes. Soy Juliet Páramo, soy comunicadora social de la Universidad Santiago de Cali, Colombia. He estudiado también gerencia en gestión cultural con el Ministerio de Cultura y la Universidad del Rosario y realicé un máster en guión, narrativas y creatividad audiovisual en la Universidad de Sevilla de España. También tengo experiencia pues, en el campo laboral en realización, dirección, producción de productos audiovisuales independientes y trabajé en la dirección y creación de diplomados de contenidos audiovisuales para el público infantil. Hola, mi nombre es Alejandra Ley, yo soy productora audiovisual. Vengo de... La oímos muy mal. Y he estado trabajando mucho tiempo en una serie documental en el canal de televisión de esta Voy a institución. saltarme, la oímos muy mal, lamentablemente. Y a José, que ya lo hemos visto. Creo que hemos visto a todos, ahora no recuerdo. Hola, soy Eliana Herrera, soy comunicadora social. Sí, la habíamos visto todo. Bueno, les quería mostrar estos vídeos, primero porque los compañeros amablemente los han enviado, después para que se den cuenta de la riqueza que tenemos en el programa. Esto no solo es riqueza en términos personales, que en fin, que ya lo verán que lo es, sino que además incluso en términos profesionales de investigación, les quería decir que aprovechen la sinergia que se crea, porque ellos están ahí en tantos sitios del mundo como han visto. Ustedes están aquí y es fácil establecer colaboración que les ayude a proseguir sus investigaciones. Incluso a efectos de esas movilidades, pues estas son personas que evidentemente nos pueden ayudar, de la misma manera que nosotros intentaremos ayudarlos a ellos. Cada vez que podamos haremos estos encuentros, donde esperemos que tengan ocasión de aprovechar entre todos la riqueza que supone que seamos tantos y tan distintos y con tanta ganas de trabajar todos. Procuraremos darle información puntual de todas las actividades, no solo
doctorales, sino todas aquellas actividades que consideremos que tienen una vinculación con la investigación y que, por lo tanto, pueden suponer un aprovechamiento en sus trabajos. Creo que ya deben estar esperando a que salgamos, pero si hay alguna pregunta que crean que debemos solucionar porque afecta al funcionamiento del curso académico presente. Si no es así, nos tenemos que despedir, pero sepan que estamos a su disposición en la Subcomisión de Sevilla, que nos pueden encontrar cada vez que lo necesiten a través del correo electrónico. Sí. Para presentar el evaluación anual, ¿tenemos que dar aviso contigo o con alguien de Cuadro? Sí. No os preocupéis, que de eso vamos a hacer comunicación a través del correo electrónico intensiva. Nos ponemos pesadísimos por andando recordatorios. Así que, por favor, tengan continuamente ese correo electrónico visitado, porque nos comunicaremos a través del correo básicamente. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta pronto.